¿Qué son los riesgos naturales? Un riesgo natural se puede definir como la probabilidad de que un territorio y la sociedad que habita en él se vean afectados por episodios naturales de rango extraordinario. En otras palabras, la vulnerabilidad de una población o región a una amenaza o peligro natural. También podemos decir que la amenaza o peligro natural hace referencia a la probabilidad de que se produzca un determinado fenómeno natural de una cierta extensión, intensidad y duración, con potencial para causar daños a personas o al entorno. Pueden clasificarse en 4 grupos: hidrológicos, meteorológicos, geofísicos y biológicos. Desastres naturales hidrológicos. Dentro de este grupo se clasifican a todos aquellos que se originan en el agua, es decir, en los mares y océanos del mundo. Ocurren como consecuencia de la acción de las aguas y los ejemplos más claros son como el tsunami, inundaciones o oleajes tempestuosos. Desastres naturales meteorológicos. Este tipo de desastre natural puede darse en muchas variaciones y todas ellas están relacionadas con el clima. Estos pueden predecirse con cierta anticipación gracias a las modernas tecnologías que definen el comportamiento del clima y analizan las posibilidades de que lleguen a afectar a un lugar determinado. Dentro de los desastres naturales meteorológicos tenemos, por ejemplo, los tifones, frentes fríos y cálidos, el Niño y la Niña, tornados, tormentas tropicales, huracanes, nevadas, granizo, sequías e inundaciones por lluvia. Desastres naturales geofísicos son todos aquellos desastres naturales que se forman o surgen de las entrañas mismas del planeta Tierra o de la superficie terrestre. Dentro de este grupo podemos encontrar las avalanchas, derrumbes, tormentas solares, terremotos, erupciones volcánicas, incendios y hundimientos de tierra, entre algunos otros. Los desastres naturales biológicos son provocados por alguna circunstancia especial dentro del reino animal y en algún modo afectan al ambiente y a la humanidad. El desastre natural biológico más importante y representativo es tan compleja como la marea roja. Otros ejemplos pueden ser las pestes, epidemias e infecciones como la fiebre porcina o la gripe aviar. Los fenómenos naturales como las lluvias o tormentas son considerados desastres naturales cuando exceden el límite de lo que en otras circunstancias se consideran normales. ¿Cómo se producen? Un desastre natural se produce por la localización de asentamientos precarios en zonas de alto riesgo, urbanizaciones rápidas y descontroladas que agravan los riesgos de inundaciones y corrimientos de tierra, recursos deficientes de salud, falta de organización y economías pobres que en general carecen de equipos de medición y prevención. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres entiende que los desastres naturales ocurren exclusivamente por las acciones del hombre en su entorno. De ahí que consideren que el concepto de desastre natural es equívoco y que lo atribuyan exclusivamente al resultado de la falta de planificación del hombre ante los procesos de la naturaleza. Según datos de este organismo, por ejemplo, el 80% de las muertes son terremotos que se producen por construcciones inadecuadas en zonas de riesgo. ¿Cuáles son las consecuencias del impacto de los riesgos naturales? Los desastres son eventos inciertos que causan muertes, lesiones y daños y alteran el orden cotidiano. También traen consigo trastornos ambientales, pues contaminan el suelo y el agua, destruyen parte de la flora y fauna y crean casi siempre focos de infección y otros afectando el hábitat del hombre. Obviamente los niños y las niñas se ven más expuestas a sufrir las consecuencias adversas de los desastres debido a que sus cuerpos y mentes están en desarrollo y el acceso limitado al agua potable y alimento suficiente luego de un desastre los vuelve vulnerables a enfermedades contagiosas y malnutrición. Entonces, los desastres no solo causan efectos devastadores en el momento en que se producen, sino que afectan el desarrollo humano, económico de la región, generando pobreza, destrucción de infraestructura, disminución en la producción agrícola y afectando la seguridad alimentaria, la salud y la educación, generando estancamiento tecnológico y social. San Francisco está ubicado en la costa oeste de Estados Unidos, en la punta de la península, e incluye importantes tramos del Océano Pacífico y la Bahía de San Francisco dentro de sus fronteras. Esta es una región metropolitana geográfica y étnicamente diversa que rodea la Bahía de San Francisco, Estados Unidos.
Esta área incluye grandes ciudades como San José y San Francisco. Junto con estas áreas urbanas y rurales más pequeñas, en su totalidad el área de la bahía consta de 9 condados y 101 ciudades y 7.000 metros cuadrados. San Francisco es susceptible a los siguientes fenómenos. El huracán es un tipo de ciclón tropical, el término genérico que se emplea para denominar un sistema de baja presión que generalmente se forma en los trópicos. Las tormentas eléctricas y rayos. Las tormentas eléctricas son peligrosas y todas producen rayos. En los Estados Unidos, un promedio de 300 personas resultan heridas y 80 mueren cada año a causa de los rayos. Por último están los terremotos. Los terremotos en esta región son muy usuales, pero traen consigo otros desastres naturales como los incendios, tsunamis, ya que estos provocan daños a infraestructuras y vías. Se presentarán 2 ejemplos de desastres naturales de esta región. El primero es la falla de San Andrés. En la mañana del 18 de abril de 1906, un terremoto masivo sacudió a San Francisco, California. Aunque el terremoto duró menos de un minuto, su impacto inmediato fue desastroso. El sismo también causó varios incendios a través de la ciudad que permanecieron fuera de control por 3 días. El terremoto fue de una magnitud de 7.9 grados. Y su epicentro estuvo, según los expertos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, sobre la costa de Daly City y al suroeste de San Francisco. Las cifras aproximadamente se arrojan al menos 10.000 muertos, la mayor parte de los cuales fueron dentro de la ciudad de San Francisco. Después del terremoto y de los fuegos, más de 500 manzanas de la ciudad de San Francisco estaban en ruinas y más de la mitad de la población se quedó sin hogar. La gente vivía en tiendas de campaña y otros albergues y cocinaban al aire libre. Otro ejemplo de desastre natural de esta región es que las grandes cantidades de humo y cenizas que se han producido en los incendios forestales generaron un efecto inesperado en el cielo de California y Oregón. La mañana del 9 de septiembre del 2020, los incendios azotan a California, han dejado que los habitantes de San Francisco despertaran con un cielo anaranjado, como si se tratara de una película de ciencia ficción. El origen son los grandes incendios forestales que llenaron el aire de humo y polvo. Estas partículas de humo se dispersan en la luz azul y solo permiten que la luz amarilla, naranja, roja llegue a nuestra superficie, haciendo que los cielos se vean anaranjados. A medida que el humo se vuelve espeso, en algunas áreas bloquea la luz solar y oscurece los cielos. Como consecuencia de este humo, está filtrando la energía entrante del sol, causando temperaturas mucho más frías y cielos oscuros, y con tintes rojo en muchas áreas. Luego del terremoto de 1906, durante los primeros días, los soldados brindaron servicios valiosos como patrullar las calles para desalentar los saqueos y vigilar edificios como la Casa de la Moneda de Estados Unidos, la Oficina de Correos y la Cárcel del Condado. Ayudaron al Departamento de Bomberos a dinamitar para demoler edificios en el camino de los incendios. Más de 4.000 soldados federales prestaron servicios durante la emergencia. Los oficiales de policía, bomberos y soldados comandaban regularmente a los civiles que pasaban en busca de detalles de trabajo para quitar escombros y ayudar en los rescates. Tras el incendio forestal de 2020, cientos de personas fueron evacuadas en helicópteros de áreas azotadas por incendios, donde peligrosos vientos secos amenazaban con avivar más las llamas. Los helicópteros de rescate que operaron en condiciones peligrosas por el humo durante la noche en Fresno, azotada por el incendio Creek que creció rápidamente, evacuaron a 362 personas, incluidas 148 de aquel martes. Más de 14.000 bomberos combatían las llamas allí y en otras 2 docenas de focos en todo el estado. Como pudimos ver en los ejemplos, los desastres naturales no solo afectan al mismo medio ambiente, sino que igual a la gente que rodea el lugar donde dicho desastre ocurre. Por eso es importante que se hayan creado estos métodos de prevención y maneras de contener las destrucciones y problemas que estos causan, ya sea como un incendio forestal que puede afectar a cientos y cientos de hectáreas de bosque, así como la atmósfera y el aire que respiramos tanto la gente como los animales, o como el mismo terremoto que afectó a miles y miles de personas a tal punto de que hubieron un montón de muertes. Estos métodos nos ayudan a que estas cosas no sean tan desastrosas y no cobren tantas vidas como seguramente pasaría si no existieran. Así que podemos decir que saber y conocer cómo es que estos fenómenos ocurren es importante para poder prevenirlos y que casi literalmente nos suframos miles y miles de muertes por estas cosas, aunque desgraciadamente la naturaleza es la naturaleza y esto no siempre se puede evitar.